Día Dios nos bendice desde el momento que nos da en la mañana el sol, el nuevo amanecer. Somos bendecidos de parte de Dios, amén. Agradezco a Dios porque siempre es un privilegio grande hablar de la palabra de Dios. Por eso le doy honra y gloria a mi Dios por permitirme esta oportunidad nuevamente de lo que es hablar de su palabra. Y agradeciendo también a mi pastor por tomarme en cuenta. Y así les invito que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a la primera carta de Tesalonicenses 5:17. Gloria a Dios. Primera carta de Tesalonicenses 5:17. Es un texto bien largo de la Biblia, es un texto muy grande que lo vamos a leer en esta noche, siempre honrando el bendito nombre de Dios. Tesalonicenses está entre Mateo y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, amén. Gloria a Dios. Leámoslo juntos porque es bien grande, hermanos. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y ahí quédese de pie y regrésese a Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 y 7. Ahí está atrás de Colosenses, está Filipenses. Atrásito donde estábamos, vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, en esta noche, hermanos, les voy a hablar de lo que es la importancia de la oración. Amén. Tenía otro tema, pero ayer meditando y diciéndole al Señor en qué predique y qué necesita la iglesia, que se le hable, y me decía la oración. Es que, hermanos, se nos ha predicado y se nos ha enseñado que es muy importante para un cristiano leer la palabra de Dios, estudiarla, congregarse. Todo eso es importante, hermanos, pero a veces no le damos importancia a lo que es la oración. ¿Y qué es la oración? Hace unos meses aquí, en los ayunos, en una semana de ayunos, se habló y se nos enseñaba de lo que es la oración. En el mes de febrero, creo que fue, que se hablaba toda la semana del tema de la oración. Pero a veces aprendemos en el momento, pero no seguimos practicando. Tal vez usted puede decirme: pero yo sí oro en las mañanas, le doy gracias a Dios por un nuevo día. Oro tal vez en la noche dándole gracias a Dios porque me guardó durante el día. Lo hacemos, hermanos. Pocos amenes, amén. Pero ahora vamos a hablar de la importancia que tiene la oración y muchos beneficios tiene la oración para nuestra vida espiritual. En esta noche vamos a hablar de muchos que hay. Vamos a hablar unos pocos puntos de los beneficios de lo que es la oración. Y el número 1, la oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Que la oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Porque usted sabe que la oración es el medio por el cual Dios nos permite hablar con Él. La oración es una comunicación con Dios, es un diálogo que tenemos con Dios. No solamente nosotros tenemos que hablar y no le permitimos a Dios que Él hable y nosotros escuchar. Pero la oración dice que es la comunicación, un diálogo. ¿Qué hace usted cuando se encuentra con una persona, conversa, pero no habla usted y no lo deja hablar a la otra persona? No es así, ¿verdad? Hablamos, callamos, luego la otra persona habla y nosotros escuchamos. Entonces es similar la oración.
La oración es el medio de comunicación que tenemos para hablar con Dios. Es cuando vamos directamente a hablar con nuestro Padre y a esperar y a escuchar su voz. Entonces, el primer punto, la oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la oración es que nosotros vamos conociendo más a nuestro Dios. Vamos escuchando su voz y nos acerca más a Él. Si nosotros no oramos, si nosotros decimos llamarnos cristianos y no practicamos la oración, porque la oración no es una opción para un cristiano. En la Biblia no nos dice cuando puedan, oren. Lo que leímos ahí en 1 Tesalonicenses 5:17 decía, orad sin cesar. Sin cesar es una palabra continuamente, que no debemos, ahora sí oro, como ya oré hoy, mañana no voy a orar. La palabra de Dios dice que es diariamente. La oración es vital para nuestra vida espiritual como cristianos. Y ya muchos, tal vez como creyentes, la mayoría que estamos aquí, decimos, pero si yo ya sé lo que es la oración, no sé por qué viene a hablarnos de la oración hoy. Pero si Dios quería que yo hablara de este tema es porque hay necesidad, hermanos. Hay necesidad porque muchas veces nosotros creemos que con solo arrodillarnos un minuto y decirle gracias, Señor, y hoy le digo lo mismo, mañana le digo lo mismo, estamos siendo, hermanos, como dice la palabra de Dios, estamos siendo vanas repeticiones también. Entonces nosotros tenemos que aprender la importancia que es la oración y cómo debemos hacerla. Entonces, en el primer punto que vemos, la oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Y sabemos de que entre más nosotros hablemos con Dios, aquí en la vida terrenal, todos tenemos o tuvimos alguna vez padres terrenales y ellos muchas veces quieren escucharnos a nosotros para que nosotros expongamos a ellos nuestras necesidades, le digamos qué necesitamos, ellos nos escuchan y si pueden nos ayudan. Similar es, nuestro Padre Celestial dice la palabra de Dios que antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe de qué cosa tenemos necesidad. Pero es un deber como nosotros de cristianos hablar con Él, exponerle nuestras necesidades a Él y decirle, Padre, yo soy tu hijo, yo soy tu hija y hoy vengo delante de su presencia porque lo necesito. Porque yo en esta área no puedo yo solo, no puedo yo sola. Entonces vengo exponiendo delante de su presencia mis necesidades. Y Él, como todo un Padre amoroso, atiende, hermanos, porque Él dice que atiende al humilde. Él nos escucha cuando nosotros llegamos humillados delante de Él. Y nos responde a su tiempo, Él nos responde. Amén. Entonces la oración nos ayuda, hermanos, a que tengamos una relación más cercana con Él. Y si todavía no lo estamos practicando como cristianos, les digo, es un deber como nosotros, hermanos, y ahí me incluyo yo. Yo sé que muchas veces, hermanos, peleamos con eso, que a veces queremos arrodillarnos más tiempo y el cuerpo no nos deja, pero luchemos, hermanos, que de la fortaleza viene de parte de Dios. Amén. Número 2, la oración nos ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza amorosa de Dios. ¿Y por qué? Porque las escrituras dice, hermanos, en 1 Juan 4:8, vamos a ver qué dice. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, en la oración nosotros podemos ir comprendiendo la grandeza del amor de nuestro Dios, como dice esa alabanza que cantaban mis hermanos, que el amor de Dios es incomprensible, es incomparable. El amor de Dios es grande, es infinito, hermanos. Nosotros por medio de la oración vamos aprendiendo que tenemos un Dios que nos ama.
¿Por qué nos ama? Porque aún siendo pecadores, hermanos, dio su vida por nosotros. ¿Y quién de aquí vamos a dar nuestra vida por alguien más? Mucho menos que sea una persona mala, así como éramos nosotros cuando Cristo nos encontró. Éramos unas personas perdidas, sucias, llenas de tanta inmundicia, de tanta malicia. Todos estábamos llenos nosotros, pero aún así, hermanos, Cristo dice que nos perdonó, nos limpió, nos justificó, y ahora por medio de ese gran amor nosotros ahora tenemos, hermanos, este privilegio de estar aquí en esta noche. Por eso la oración es muy importante, porque si nosotros no oramos, no le damos importancia al gran amor de Dios. Y cuando nosotros oramos y cuando recibimos la respuesta de Dios, decimos: de verdad Dios me ama, a pesar de mis errores, a pesar de que soy una persona débil, que a veces cometo errores, y sigo de pie porque Dios está conmigo, porque Dios es un Dios justo, un Dios que perdona, hermanos. Entonces tratemos y luchemos, hermanos, oremos más. Yo sé que muchos y todos, creo, los que ya somos cristianos lo hacemos, pero ¿cuánto tiempo usted le da a la oración? ¿Será que solo oramos si apenas 5 minutos? ¿O estamos dándole el tiempo a Dios como Él lo pide, hermanos? ¿Estamos realmente comunicándonos con nuestro Dios? Entendamos, hermanos, por medio de la oración, que Dios nos ama, como dijo la hermana: con amor eterno te he amado. Y por la misericordia de Dios, hermanos, estamos en esta noche. Amén. El tercer punto es que la oración nos da respuesta. ¿Cuántos han recibido respuestas de parte de Dios aquí? Por medio de la oración. Amén. Hemos recibido respuestas, hermanos, ya sea instantáneamente, ya sea esperando un tiempo corto o largo, pero hemos recibido respuestas de parte de Dios. Entonces podemos ver cuán importante es la oración, porque por medio de ella recibimos respuesta. Porque Dios no nos va a dar una respuesta de alguna petición si nosotros no la hemos pedido. Si nosotros no le hemos dicho a Dios qué necesitamos, qué estamos padeciendo, qué estamos pasando, Él no nos va a responder. Pero por medio de la oración nosotros tenemos respuesta. Vamos a ver qué dice Salmos 55, 17. Salmos 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él, y Él oirá mi voz. Yo creo que los hermanos que estamos ahora en tercer nivel nos acordamos de este texto cuando estábamos en segundo nivel el año pasado. ¿Cuántos recuerdan este texto? Que hasta hicimos de tarea un bosquejo, fuimos a predicar a una célula donde nos tocó ir. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Entonces dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces, ¿cuándo tenemos que orar? Dice, según la palabra de Dios. Dice que solo en la mañana, o solo en la noche, o solo a mediodía, o solo cuando tenemos necesidad, que es lo peor, ¿verdad? Que solo buscamos a Dios cuando hay una necesidad, cuando un hijo se nos enfermó, cuando estamos pasando una situación económica difícil, cuando buscamos y vamos delante de Dios y le decimos: aquí estoy, Señor, porque lo necesito. Luego Dios nos respondió y nosotros nos olvidamos. Estamos actuando como los 9 leprosos malagradecidos, que después de que Dios les hizo el milagro, ellos se fueron y no dieron las gracias a Dios. Pero nosotros debemos de ser tomar el ejemplo de ese uno que regresó a darle gracias a Dios. ¿Cuántos somos aquí agradecidos con Dios cuando Él nos ha dado una respuesta? Amén. Así debemos ser, hijos agradecidos con Dios, porque la oración, por medio de la oración, hermanos, obtenemos respuestas. Y yo creo que si yo les digo que hay respuesta, es porque Dios a mí me ha respondido por medio de una oración.
Hace poco, no les voy a dar detalles, solamente les voy a dar como testimonio. Estábamos pidiendo a Dios una respuesta. Como familia, yo me arrodillé y le dije al Señor, este proyecto está bajo su dirección, bajo su voluntad, y si es su voluntad, todo va a salir de acuerdo, todo va a estar bien. Y así fue, hermano. El siguiente día empezó Dios a responder. A los 7 días teníamos la respuesta, hermano. Por eso les digo, hay respuesta por medio de la oración. Pero tenemos que orar a Dios con fe, creyendo, hermanos, que lo que le estamos pidiendo, pero todo sea bajo su voluntad, Dios nos va a responder. Y como les dije anteriormente, muchas veces Dios nos responde rápido cuando nosotros necesitamos esa respuesta, porque es su voluntad en ese momento. Pero cuando no es la voluntad de Dios, esperemos, hermanos. Si el Señor nos dice que esperemos, porque el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe cuándo va a actuar a nuestro favor. Tal vez no es cuando nosotros queramos, porque tal vez en ese momento nos va a salir algo mal. Pero cuando esperamos la respuesta de Dios, cuando Él quiera, entonces es ahí cuando la mano de Dios va a actuar a nuestro favor. Amén. Gloria a Dios. Entonces la oración nos da respuesta. Así de que no dejemos, hermanos, de orar. Oremos aún más de lo que ya lo estamos haciendo, porque Dios no se queda con lo que nosotros pedimos. Pero como les dije, que debemos pedir con fe, porque dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. No dice dudando, ¿verdad? Porque si vamos orando delante de Dios pidiendo algo y vamos dudando, no lo vamos a recibir. Entonces dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Es que esa palabra es bien poderosa, hermanos. La palabra que creamos o creer en la palabra de Dios se menciona muchas veces porque es muy importante. Porque nosotros debemos creer, dice la palabra de Dios, en lo que estamos pidiendo. Debemos creer que Cristo es el Hijo de Dios, y de esa manera es que nosotros alcanzamos también salvación. Porque si no creemos, hermano, y estamos dudando, no estamos haciendo nada. También Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces dice que de qué manera nosotros vamos a presentarnos delante de nuestro Padre en mi nombre. ¿Y quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesús. Cuando nos presentemos delante de Dios, digámosle, Padre, yo me presento delante de usted por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y es de esa manera que Dios va a obrar, hermanos, porque ahí dice, en mi nombre, y yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros creemos en Dios Padre, amén. Creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo, la Divina Trinidad, porque nada podemos, hermanos, nosotros no nos podemos aferrar que solo es Dios y no hay nadie más, o que solo es Jesús y no hay nadie más, o solo en el Espíritu Santo. Nosotros dependemos de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Entonces, cuando nos acerquemos a Él, acerquémonos, hermanos, confiando que nuestro Padre Celestial nos va a responder por medio de su amado Hijo, y para que el nombre de Él sea glorificado. Porque cuando Dios obra, hermanos, cuando Él hace algo, da una respuesta, hace un milagro en una vida de nosotros, es porque nosotros tenemos que darle la gloria a Él en todo. Es para que exaltemos el nombre de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué también le puedo garantizar que en la oración hay respuesta? Porque en mi vida ahorita prácticamente, se lo voy a decir así, Dios obró en mi vida, en mi salud. Ahorita en la tarde le escribí al pastor, él lo sabe, le dije, no voy a poder ir a predicar, me siento mal de salud, está lloviendo. Pero sentía que la garganta me dolía el cuerpo. Y después dije yo, ¿cómo voy a despreciar este privilegio que Dios me da?
Yo voy a levantarme, yo voy a bañarme en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Yo le dije a él, necesito oración, oración. Oró por mí y la oración tiene poder, hermanos. ¿Saben por qué estoy de pie aquí? Por medio de la oración, hermano. Porque tiene poder. La oración nos da autoridad a nosotros. No porque yo no estoy parada aquí porque yo tenga fuerzas de mí misma. Es que el Señor es nuestra fortaleza, hermano. Y cuando todo lo hacemos de corazón para Dios, Él nos respalda. Porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector, Él es nuestra roca fuerte. Amén. Entonces sí hay respuestas, hermanos, por medio de la oración. Por eso les digo, no dejemos de orar por nada. Porque Dios nos ayuda por medio de la oración. Y el número 4 es: la oración nos ayuda a encontrar guía en nuestra vida. ¿Cuántos hemos sido guiados por medio de la oración? ¿Ha pasado usted, hermano, momentos en los que no encuentra salida? ¿Ha llegado momentos a su vida donde piensa que todo está al revés? Que no encontramos salida. Nos sentimos, como leíamos ahí en Filipenses, afanados, turbados. Hay momentos que los problemas son muy grandes para nosotros y nos turban, no nos deja pensar, no nos deja actuar. Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar la guía, la salida de que en ese momento necesitamos? Yendo a los pies de Cristo, hermanos, y exponiéndole a Dios que no hayamos que hacer. A mí me ha pasado, hermanos, hay momentos que me he sentido desesperada, puedo decirles, por alguna preocupación de cualquier índole, pero vengo, hermanos, y me arrodillo, como dice la palabra de Dios en Mateo, que debemos cerrar nuestra puerta y orar a nuestro Padre en secreto. Y Él nos recompensa, hermanos, y en público, dice la palabra de Dios. Porque lo que nosotros estamos allá arrodillados, clamando a Dios donde nadie nos ve, las personas no nos ven, pero nuestro Padre nos está viendo y nos está escuchando. Entonces, cuando nosotros nos levantamos de la oración, hermanos, qué diferente nos levantamos. ¿Les ha pasado a ustedes que muchas veces estamos agobiados, que no encontramos salida, no encontramos una guía, pero venimos a los pies de Cristo y oramos, lloramos delante de su presencia, escuchamos su voz que dice: yo estoy contigo, no te preocupes, no desmayes, no te turbes, porque yo soy tu Dios, quien te llamó, y por lo tanto no te dejaré solo. Y viene a mi memoria tantas promesas de la palabra de Dios donde me dice: no te dejaré ni te desampararé. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y es donde Dios nos viene hablando por medio de esas promesas. Y ya cuando nosotros nos levantamos de orar, somos otros, hermanos, ¿sí o no? Nosotros ya cuando nos levantamos con un rostro diferente. Puede ser que llegamos tristes, puede ser que llegamos llorando, pero después lloramos y hablamos y gritamos, pero de alegría, hermanos, porque ya sabemos que lo que hemos pedido a Dios, Él nos ha escuchado y Él nos da una salida. Él nos guía, hermanos, porque no hay otro medio por el cual nosotros podamos, hermanos, llegar ante la presencia de Dios, si no es por medio de la oración. Y con un corazón humilde, agradecido delante de Él. Porque también, hermanos, hay algo muy importante. La oración no es solamente pedirle a Dios, pedirle a nuestro favor, porque a veces por eso no nos responde Dios. En Santiago creo que habla donde dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces a veces por eso no recibimos, porque estamos pidiendo algo que Dios sabe que de lo cual no tenemos necesidad, sino que solo es para darnos gusto a nuestra carne. Entonces Dios viene y nos contesta cuando Él sabe que algo va a ser para beneficio o para bendición nuestra, pero cuando va a ser para destrucción, Él no nos va a responder. Porque si no tenemos necesidad, un ejemplo, y pedimos a Dios que nos dé para unas
vacaciones, sabiendo nosotros que no podemos cubrirla y le estamos pidiendo a Dios, exigiéndole algo que no es necesidad no es algo necesario como lo es la comida, lo que es la ropa, algo que sí es necesario, una necesidad diaria, pero nosotros queremos algo más y estamos igual a insistirle al Señor que nos dé algo que nosotros sabemos que tal vez no es necesidad, sino es un gusto que nos queremos dar para la carne. No nos va a contestar, hermano. Entonces tenemos que pedir a Dios siempre conforme a su voluntad. Amén. Y otro de los puntos es que la oración nos da fortaleza para evitar la tentación. Amén. Es que si no oramos, hermanos, como dice el refrán, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Imagínense, hermanos, un cristiano que esté débil espiritualmente, que no se haya alimentado ni con ayuno, ni con oración, ni con vigilia, ni congregarse, ni con la palabra de Dios, ¿cómo no estará? Presa fácil para el enemigo, para caer en la tentación. Entonces, la oración nos fortalece y nos ayuda a que nosotros no caigamos en la tentación, porque es cierto, en este mundo, estamos en esta carne, a diario se nos va a presentar la tentación. El enemigo no duerme, él anda, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Y sobre todo a los cristianos, él no crea que se va a ir allá al mundo a buscar una persona que esté tomando, que se esté drogando, que esté bailando en una fiesta. No, porque eso ya los tiene ganados a él, para él. Él va a buscar a usted y a mí para lanzarnos dardos, para estar ahí poniéndonos la tentación día y noche, ya sea por medio de algo en el teléfono, ya sea por medio de nuestro pensamiento, de nuestra vista, en lo que sea, hermanos. El enemigo va a poner tentación. ¿Y qué les dijo Jesús a sus discípulos? Vamos a ver en Mateo 26:14. Gloria a Dios. 26:41, hermano. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el mismo Jesús, imagínense a sus discípulos que andaban con él en persona ahí, y aún así les dijo: velad y orad. Ellos podían decir: si ando con el mismo Jesús, con el mismo Dios, no necesitamos orar. Pero porque Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es ahí donde nosotros a veces lo tomamos solamente que la carne es débil a la tentación, sí, pero también está hablando que hay una lucha entre querer orar y dominar la carne. ¿Le ha pasado a usted? Porque a mí sí me ha pasado que he luchado con el sueño para poder orar, mucho más en la madrugada o de noche, cuando tal vez ya es bien tarde y yo quiero dormir y yo me arrodillo y el sueño, se me cierran los ojos, yo estoy orando y me escapo a dormir. ¿No le ha pasado a usted? Entonces eso les pasó a los discípulos. Jesús se fue a orar a Getsemaní y les dijo: velad y orad. Él regresó, él fue a orar a su padre y regresó. ¿Y qué los encontró haciendo? Orando estaban los discípulos. Estaban durmiendo. ¿Y qué les dijo? No podéis velar ni siquiera una hora. Y entonces les dijo ahí: velad y orad para que no entréis en tentación. Es que nosotros, hermanos, el Espíritu pide, nuestra alma pide, gime, que nosotros busquemos la presencia de Dios por medio de la oración, pero hay una lucha con nuestra carne, porque la carne es débil, la carne no quiere, hermanos. Nos duele las rodillas, nos cansamos y empezamos a incomodarnos. Y como les digo, si es de madrugada, mucho más yo tengo esa lucha con mi carne, con mi sueño, porque me cuesta dominarlo. Pero gracias a Dios por el sueño, hermano, porque hay personas que padecen de insomnio y yo no quiero padecer de eso porque es malo. Entonces, pero luchemos y venzamos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice Santiago 1:13.
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice el 14, sino que cada uno es tentado como cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, no le echemos la culpa a Dios, porque dice que Él no puede ser tentado por el mal. Amén. Entonces a veces es por nuestra propia concupiscencia, dice ahí, nuestro propio deseo que nos dejamos llevar. Y por eso les digo, no le demos lugar. Busquemos a Dios en oración para estar fortalecidos cuando venga la tentación. Porque para terminar, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces vamos a ser, dice la palabra de Dios, bienaventurados. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo vamos a ser bienaventurados? Cuando hayamos soportado la tentación y resistido la prueba. Pero esto solamente se hace y se gana, hermanos, buscándole a Dios por medio de la oración, y que Dios nos da la fortaleza. Así que en esta noche, esta es la palabra, hermanos, que Dios ha traído para su vida, para mi vida, pero es para que la pongamos en práctica. Les invito a que se pongan en pie, y en esta noche vamos a practicar de lo que hemos hablado, hermanos. Les invito a que vengan al altar. Hemos dejado, hermanos, de practicar lo que es la oración en el altar. Como dice un himno, ya no hay lágrimas en el altar. Se ha perdido, hermanos, venir adelante de la presencia de Dios y tener un tiempo de oración. Yo sé que cada quien lo tenemos en la casa, pero no hay como venir, hermanos, y derramar nuestra vida, nuestras lágrimas aquí en el altar. Por eso yo les invito en esta noche que corramos al altar, hermanos. En esta noche expongamos a Dios nuestras necesidades, digámosle cuánto lo necesitamos. Tengamos un momento de oración, pero un momento, hermanos, de comunicación con nuestro Padre. Vengamos, digámosle cuánto lo necesitamos en nuestra vida, que nuestra familia lo necesita, nuestros hijos lo necesitan. Tengamos más tiempo con Dios, hermanos, por medio de la oración. Véngase, hermano, no se quede allá, que aquí lo que usted va a encontrar es refugio para su alma. Si usted está herido, aquí por medio de la oración usted va a encontrar en Dios sanidad. Usted va a encontrar respuesta. Usted va a encontrar un milagro, porque Dios es Dios de milagros. Paz, hermano, no se quede sentado, no se quede ahí, porque va a perder la bendición que Dios tiene en esta noche. No porque yo esté aquí, porque la presencia de Dios está en este lugar, hermanos. Venga, busque de Dios, busquémoslo, dice la palabra de Dios, mientras puede ser hallado. Porque después, por mucho que queramos correr y buscarle, Él ya no va a estar, hermanos. Pero ahora Dios está aquí. Dios trae respuesta para su vida. Dios trae sanidad. Si usted está enfermo, así como Dios me ha fortalecido a mí, lo va a fortalecer a usted. Así como Dios hizo milagros, hermanos, que sanó ciegos, paralíticos, Él está aquí en esta noche. Ven, hermano, delante de la presencia de Dios. Nuestro pastor va a orar por nosotros.